Buenos días o buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor ha permitido de estar aquí para poder hablar de su palabra. Qué lindo escenario que tengo aquí atrás, ¿no? Está la bandera de los Estados Unidos y está la otra bandera de aquí de Chicago, y damos gracias a Dios que va a permitir el Señor de que la congregación nuevamente abra sus puertas. Tengo algunas hermanas aquí presentes que están conmigo hoy. Damos gracias a Dios, a Yasmín, a Carolina, a Paz, a Rosemary, para que sus esposos de pronto no van a pensar que están en otro lado. Están aquí acompañándome. Damos gracias a Dios porque el 6 de septiembre, 10:30, aparte de ese día, 6 de septiembre, y es la Santa Cena también, para que se vayan preparando. Vamos a estar ya aquí en la congregación. Vamos a abrir las puertas de la congregación 6 de septiembre a las 10:30 de la mañana. Vengan con tiempo, vengan temprano para el distanciamiento, para todo lo que va a hacer, porque vamos a tomar todas las medidas necesarias y adecuadas que la ley nos exige, y vamos a realizar todo. Igualmente van a llegar correos, les van a llegar cartas. Voy a estar anunciando a través de las reflexiones, Pastor Samuel también a través de sus estudios. Todo lo que se habló lo vamos a estar anunciando estas 2 semanas que tenemos todavía para el 6 de septiembre. Y igualmente, para los que quieran venir, los invitamos para el próximo sábado, que vengan a ayudarnos aquí a limpiar la congregación, a colocar las cintas, o sea, son bienvenidos. 5 de la tarde este sábado, el próximo sábado, este sábado que viene, están invitados 5 de la tarde para que puedan venir a las instalaciones de la Iglesia Cristiana Unida. Usted sabe que ha estado cerrada mucho tiempo. Vamos a abrir las puertas y adecuarla, a limpiar. Entonces necesitamos de su colaboración, de su ayuda. Entonces los esperamos aquí. Y si de pronto usted piensa que no puede venir, pues puede dejar una pizza, puede venir y dejar un pollo, unas costillas para los que estamos ayudando. Son bienvenidos también de esa forma, ¿ok? Solamente nos avisan: hey, aquí estoy afuera con un pollo, estoy afuera con una pizza, estoy con unas carnitas ahí. Entonces igualmente son bienvenidas. O sea, yo salgo y las bendigo, y bueno, va para adentro, venimos aquí a comérnosla. Lo importante es que vamos a alabar y vamos a glorificar al Señor el día 6 de septiembre. Entonces este próximo sábado, no se les olvide, 5 de la tarde, están bienvenidos para que nos ayuden a la limpieza y adecuar aquí el edificio. No se les olvide eso, son bienvenidos. 6 de septiembre vamos a seguir hablando acerca de las normas. O sea, acuérdese que vamos de acuerdo a la ley de Chicago, Illinois, de acuerdo también a la ley que nos dice el Señor que debemos de hacer o no, de acuerdo a las ordenanzas que un gobernador o una alcaldesa o un presidente dice, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, distanciamiento. Vamos a enmarcar precisamente donde cada persona se va a sentar. Vamos a adecuar que si viene una familia se sienten en una silla. Por favor, no estamos obligando absolutamente a nadie a venir a la congregación. No estamos obligando absolutamente a nadie. Si usted se siente mal o usted se siente incómodo, si usted tiene alguna enfermedad, pues quédese en casa, porque de todas formas vamos a seguir transmitiendo en vivo el sermón. O sea, no se va a perder el sermón, las reflexiones van a seguir en vivo, los estudios van a seguir en vivo. O sea, hay muchas cosas que todavía prosiguen de esta forma. Entonces, no se olviden de eso. Vamos a seguir como iglesia caminando, vamos a seguir como iglesia haciendo las cosas que el Señor ha permitido hasta ahora, y damos gloria a Dios y gracias, Señor, porque llevamos ya prácticamente 6 meses que la Grey de la Iglesia Cristiana Unida se ha alimentado, y aún en otros diferentes países también se han beneficiado de esta página y de la Iglesia Cristiana Unida. Entonces no se olviden, ya 6 de septiembre, 10:30 AM, no va a haber escuela dominical, no va a haber escuela para los niños. Entonces tengan en cuenta eso. Por eso lo vamos a ir anunciando, y van a llegar correos, van a llegar cartas a sus casas para que puedan leer las normas y todo lo que se va a hacer, ¿ok? Vamos entonces a orar para que el Señor nos deleite hoy en su bendita palabra que trae el Señor a través ya de la terminación. Podría seguir más y más, pero hoy voy a dar culminación al libro de Habacuc. Entonces vamos a orar para que el Señor me pueda dirigir y nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Padre eterno, gracias te damos, Dios, por este día que nos has dado. Gracias por la unidad que tuvimos en esta mañana, Señor, en el concilio, de poder
hablar de tus asuntos sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Estuvimos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, y gracias a Dios porque es para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, oh Padre eterno celestial, tú eres nuestra roca, Señor. Aunque vengan estos tiempos, estamos firmes en Cristo Jesús, Señor Dios mío. Ayúdanos, Señor, a continuar haciendo las cosas para tu gloria, para tu honra, Señor Dios Padre eterno celestial. Y gracias por la bendición de poder permitir, Padre eterno, de que el 6 de septiembre se puedan abrir nuevamente las instalaciones de nuestra congregación, Señor. Y gracias, Padre, gracias porque eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Padre, oro y pido en estos momentos, Señor, para que toda distracción sea quitada en medio de aquellos que nos están viendo en estos momentos, que solamente nos puede escuchar. Quita toda obra infructuosa del enemigo, Señor. Quita toda artimaña del diablo, Señor, que pueda quitar o robar, Señor, la bendita palabra que traes hoy, en esta mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estén viendo, Señor. Que seas tú usando a tu siervo en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolo a través del mismo, para que de estos labios no salga palabras vanas ni palabras del ser humano, sino que sean tuyas bajo el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre eterno, por este día que podemos venir a glorificarte, a alabarte, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor. Que esté atento nuestros oídos, Señor, a lo que el mensaje que traes para hoy, para cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo gozarnos en la tribulación? Es el título de hoy, y vamos a seguir en el libro de Habacuc. Creo que fue un libro muy hermoso, un libro en el cual nos habló a muchos en nuestra vida. Ha sido un libro que también es pertinente para esta época, para estos tiempos, y también de ver los hechos. La Biblia está basada en hechos, y si hay hechos aquí en las Sagradas Escrituras es porque el Señor nos las ha dejado por algo, para prevenirnos a nosotros, para podernos hablar en este presente o en un futuro. Por eso la palabra de Dios dice que ella permanece, de que ella no pasará. O sea, cualquier cosa pasará, pero la palabra de Dios sigue presente y sigue viva. Por más atribulado, por más dificultad que usted esté atravesando en este momento, vamos a ver ¿en qué nos va a decir Habacuc ya en su culminación? Vamos a ver Habacuc cuál es la respuesta ya de tener ese diálogo con el Señor, de él hacerle preguntas y el Señor responderle. Y aunque muchas veces el Señor es misericordioso con nosotros, que podemos preguntarle y Él nos puede responder, porque en su infinita misericordia y en su amor hace esto con nosotros, de que a veces le peticionamos algo, o a veces le decimos, ¿por qué estamos atravesando por esta situación? ¿Por qué estamos viviendo esto, Señor? Y Él de una forma amorosa nos habla a través de su palabra, a través de la predicación, a través de su gran amor. Él fuera otro, cortantemente no nos diría absolutamente nada. Pero vamos a ver que con Habacuc también tuvo ese diálogo. Y vamos a ver ahorita la expresión ya de Habacuc a través de esa oración, como lo vimos hace 8 días, en ese salmo, porque este es un salmo que tiene melodía, es un salmo hermoso de cómo empieza Habacuc, pero cómo termina en esa fe grande, cómo termina Habacuc dándole la gloria y la honra al Señor. Y de esa forma es como usted y yo debemos de actuar en una dificultad o en un tiempo. Vamos a Habacuc capítulo 3 y vamos a leer versículo 4 hasta el 19, porque como le dijo, ya voy a culminar, no voy a hablar más acerca de Habacuc. Espero que haya sido de gran bendición todo este tiempo que hemos desarrollado prédicas o mensajes a través del libro de Habacuc. Dice la bendita palabra del Señor así, y de esto hay una linda alabanza, ¿no? Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus arcos de victoria? Descubriste enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con los ríos. Te tuvieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas
El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al esplendor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con su tropa. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, en el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Wow, tremendo esto, cómo empieza Habacuc y cómo termina este salmo tan hermoso, este salmo tan bonito. Si vemos todos los salmos, también empieza de esta forma el salmista, con unas interrogantes, con unas inquietudes, como con depresión, pero al final hay alegría, hay gozo en ese momento. Entonces vamos a ver el título de hoy, cómo gozarnos en las tribulaciones. El primer punto es el estímulo de la historia, y eso debemos de tener mucho en cuenta. Esto fue lo que el profeta Habacuc tuvo en mente y tuvo en memoria cuando empezó a expresar esta poesía, este salmo para usted y para mí. ¿Qué hace esto posible en su vida o en la mía como el profeta Habacuc, que estaba en un momento como desconcertado y perplejo, pero a la vez tenía la certeza y la fe de que podía estar firme en esa roca? Yo creo que eso es lo que usted y yo debemos de hacer en estos momentos, y el profeta encuentra el consuelo en una correcta interpretación de la historia, la cual nosotros ya nos hemos referido, en la cual ya hemos leído a través del profeta Habacuc, de que la historia es muy importante para usted y para mí. Cada vez que el autor de un salmo se enfrenta a cada situación, como la que nosotros estamos considerando hoy, quizás la que usted considera en su vida que está atravesando, invariablemente se torna la historia pasada y al proceder de Dios con los hombres. Y de esta manera también encontramos a ellos alabando a Dios y regocijándose a Dios también. Vamos a ir al Salmo 42. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 42, versículos 6 al 11? Salmo 42, versículos 6 al 11. Vamos a tomar esta porción de la Sagrada Escritura. ¿Cómo estaba David en ese momento? Vamos a ver este salmo que nos coloca aquí el Señor. Salmo 42, versículos 6 al 11. Mire cómo empieza. Dios mío, mi alma está batida en mí. Empieza como que está mal, ¿no? Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra. O sea, viene y trae a memoria la historia, lo que hizo el Señor en ese tiempo. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otra la voz de tus cascadas. Toda tu sonda y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero mire, dice, pero de día mandaré a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y vuelve el salmista y dice, diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado con la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y le pasa muchas veces a usted esto, que su familiar y ese amigo le dice, cuando usted está en una situación de esta, por ser uno cristiano, le dicen a uno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero sigamos, mire lo que dice el salmista. Le dice a su misma alma,
¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Le está indicando esto a su alma. ¿Por qué te abates, su alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué bendición esa palabra del Señor! Esa es la forma que debemos de obrar nosotros, de decirnos a nosotros mismos adentro: ¿por qué te abates, oh Romeri? ¿Por qué te abates hoy, Yadamí? ¿Por qué te abates hoy, Paz? ¿Por qué te abates hoy, Carolina? ¿Por qué se abate Denis hoy? Hablarnos internamente a nosotros, porque aún tengo que esperar en Dios esa respuesta. O sea, no debo de abatirme yo por esas circunstancias que están atravesando, porque Él es ¿qué? Mi salvación. O sea, si yo soy salvo, independientemente de lo que estemos atravesando, yo sé que hoy voy a partir delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué ese abatimiento? ¿Por qué eso que estamos viviendo en la actualidad, que nos está oprimiendo y que nos está llevando a tanta enfermedad y a tanta cosa? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí, si aún es de esperar en el Dios de mi salvación? De igual manera, el profeta aquí trae a su memoria los grandes hechos de la historia de los hijos de Israel. Del versículo 4 en adelante hasta llegar al 16, el profeta nos va a dar una gran enseñanza de eso, y que usted y yo debemos de tener siempre en mente. El salmista, y lo mismo Habacuc, trajo la memoria de lo que hizo el Dios de Israel con su pueblo. Y es lo mismo que usted y yo debemos de hacer cuando estemos pasando por una situación adversa o algo. Debemos de traer a memoria lo que hizo Dios en un pasado. Entonces vamos a ver que la gloria, la Shekinah, que protegió y dirigió a Israel en su salida de Egipto a través del desierto, era la manifestación típica de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo se detenía, la Shekinah, la gloria del Señor, estaba ahí. Si era de noche, estaba el fuego. Si era de día, era una nube que estaba ahí cubriéndolos para darles un poco de sombra a ellos. Esa era la Shekinah, la gloria de Dios permanente de su pueblo, y es lo que hace Habacuc, trae a memoria la grandeza y el poder del Señor en el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y hasta ahora dice: oh, pero que me gustaría haber estado ahí en ese momento, de estar en ese desierto, que la Shekinah lo seguía en el momento y se hacía fuego y se hacía una nube. Pues le tengo una noticia: usted hoy tiene el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Donde usted quiera que vaya, el Espíritu Santo vive en usted y mora en usted. O sea, Dios permanece en usted, el Espíritu Santo mora dentro de usted, que donde usted quiera que vaya, está la presencia de Dios ahí con usted, así como estuvo en ese tiempo con el pueblo de Egipto, y lo trae a memoria Habacuc. Es lo que usted tiene que tener en mente, que el Espíritu Santo, donde usted quiera que vaya, está presente, y usted se puede comunicar con el Señor y el Señor con usted a través del Espíritu de Dios. Ahora Habacuc también nos va a presentar al Señor cómo se detiene en su marcha y causa una gran conmoción en la tierra. Mire que el Señor dice que Él mira la tierra, o sea, constantemente el Señor está mirando a la tierra. ¿Qué está haciendo su pueblo? ¿Qué está haciendo el mundo en general? Acuérdese que esta es una gran enseñanza, y es la conclusión que voy a dar al final, que nos va a dar a nosotros. No solamente el Señor mira cómo están las naciones, cómo están los pueblos, sino que también mira cómo está usted y cómo estoy yo delante de la presencia de Dios. Por eso es que Habacuc tiembla en el versículo 16 al oír todo eso que el Señor le muestra en una visión y lo que estaba por venir. ¿Será que nosotros temblamos también cuando oímos la bendita palabra de Dios? El Señor se paró y midió la tierra con su mirada que todo lo alcanza, no hay nada que se pueda ocultar. Con ese poder irresistible, su mano hizo temblar las naciones y la venció. Aún las montañas y esos encumbrados objetos producidos por el poder creativo de Dios también fueron esparcidos como polvo. Y los antiguos cerros se inclinaron delante de Él, haciendo una reverencia en señal de sumisión a Él. ¿Somos nosotros obedientes al Creador que está por encima de nosotros, o estamos siendo desobedientes? Mire que la misma naturaleza dice que se somete al Creador. O sea, cuando el Creador habla, ¿cómo será la palabra tan poderosa de ese Creador? Que dice que cuando el Creador habla, las montañas se derriten,
las montañas se inclinan hacia Él. ¿Será que nosotros cuando el predicador habla, expone o estoy leyendo la Sagrada Escritura, estamos escuchando, estamos atentos a lo que dice la palabra del Señor y nos inclinamos con reverencia o tenemos sumisión cuando viene esa palabra de asumirla, de mirar si verdaderamente estamos en esta situación? Porque dice que la naturaleza sí es sumisa porque sabe que hay alguien más por encima de nosotros. Y yo creo que esa reverencia se ha perdido a través de los tiempos porque pensamos que nosotros somos más que el Creador. Algo que trae memoria también a Habacuc, y no lo voy a desarrollar todo, es la liberación de la esclavitud en Egipto. Su paso por el Mar Rojo, su viaje a través del desierto, la derrota de sus enemigos y la ocupación de Canaán. Como símbolo prominente del orden y creador por Dios, también el sol y la luna atendieron sin vacilar a su llamado. Esta es una imagen que nos recuerda algo de la victoria de Israel sobre los amorreos en Gabadón. Y vamos a ver esto en Josué, capítulo 10, versículos 12 al 4, a ver si Habacuc estaba mal o yo estoy mal. Vamos a ver entonces en Josué qué nos dice la bendita palabra del Señor. Josué capítulo 10, versículos 12 y 14, amén. 10, 12 y 14. Dice la bendita palabra del Señor así: Sol, detente en Gabadón, y tu luna en el valle de Ajón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. ¡Wow! Dios es maravilloso, Dios es grande. ¿Cómo Habacuc trae eso a memoria? ¿Cómo Habacuc trae estos hechos a memoria? De cómo el Señor obró en ese pasado y vuelvo a reiterarlo, el Señor sigue obrando ahora en el presente también. Pero ahí está, donde si usted y yo todavía creemos en ese Dios del Antiguo Testamento, si todavía creemos las obras y maravillas que sigue haciendo Dios todavía en este tiempo y lo seguirá haciendo en un futuro. Por eso es que trae a memoria, por eso es que Habacuc trae todo eso desde el versículo 4, lo vemos prácticamente hasta el versículo 16, cómo Habacuc trae esa historia en su vida. ¿Para qué? Para poder reconfortarse, para poder atender a lo que está por venir. Eso es lo que hace Habacuc, es lo que tenemos que nosotros también tener en cuenta esto para nosotros. Nosotros debemos de aprender a utilizar las enseñanzas, que puede ser lo único que en este momento nos puede sostener, en este momento, en este día, o también los días por venir, porque los días por venir no son agradables. Los días por venir, dice la Sagrada Escritura, no va a ser absolutamente nada bueno. O sea, todo esto va a ir de mal en peor. Todo esto que estamos viendo es un anticipo de lo que se va a venir en la tribulación, en la gran tribulación. Todo lo que estamos viviendo en este momento es un aviso de que quizás el anticristo ya está obrando en este mundo a través de un orden mundial que quiere venir a este mundo. Entonces el Señor nos dice a nosotros a través de Habacuc, mucho cuidado, tenemos que estar preparados. Vamos a ver entonces alguien también que dijo, trajo a memoria, le recordó a alguien lo que el Señor hizo en un pasado y lo que podía hacer con un gigante. Entonces vamos a ver 1 Samuel capítulo 17, que nos dice el libro de 1 Samuel, de cómo David trajo a memoria esto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. Y vamos a ver este diálogo de David con el rey David, David con Saúl, perdón. Vamos a ver cómo hay este diálogo, qué es lo que le dice, qué le expresa David precisamente al rey Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o oso tomaba algún cordero de la manjada. Mira que trae a memoria David lo que hacía, y era simplemente, acuérdense que tuvieron en poco cuando vino Samuel a ungirlo, tuvieron en poco a David,
que porque cuidaba ovejitas y porque era el menor y porque estaba por allá, ¿no? Pero mire, trae a memoria y dice esto, dice en el 35, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de mi boca y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo lo hería y yo lo mataba. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Wow, no importa cuál es la circunstancia que tú estás viviendo ahora, no importa cuál sea la dificultad que se está atravesando, si tú crees a esta palabra como trajo a memoria Habacuc todo lo que el Señor había hecho en un pasado, entonces no hay un gigante en este momento al frente que se nos pueda quedar de pie, porque nosotros vamos es en el nombre de Cristo Jesús. Yo no voy en nombre de Denny Flores, yo no voy en el nombre de Yamín, no, yo voy en el nombre de Cristo Jesús. Y hay que entender esto, que en las Sagradas Escrituras estamos anteponiendo el yo antes de Cristo Jesús. Yo te bendigo, yo esto y yo aquello, tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Hay bendición. En el nombre de Cristo Jesús hay sanidad. Primero es en el nombre de Cristo Jesús, porque si colocamos el yo, nos volvemos como Faraón y como Egipto y todos estos emperadores que se daban la gloria y la honra a ellos. Yo y yo y yo. Primero es Cristo Jesús. Si usted le falta sabiduría, dice la Sagrada Escritura, lo dijo el Señor, pídalo. ¿Quién? ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo Jesús. A veces no sabemos orar, yo creo. A veces no sabemos o no entendemos la Sagrada Escritura. A veces no la escudriñamos y por eso no tenemos el discernimiento, el conocimiento de qué es lo que nos dice la palabra del Señor para nuestra vida como cristianos, cómo debemos de orar, o qué frases o qué palabras somos las que debemos de utilizar. Si alguna vez nos encontramos en este terrible estado, tan gráficamente relatado por el profeta, lo que tendremos que hacer es mirar hacia atrás, hacia la historia. La fe cristiana está solamente basada en hechos y no solamente en ideas. Si los hechos registrados en las Sagradas Escrituras no son reales, entonces no queda consuelo ni esperanza para nosotros. Si nosotros no creemos lo que dice la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, vana entonces es lo que nosotros seguimos. Vano es el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz del madero. O yo acepto todas las Sagradas Escrituras, o yo mejor me hago entonces a un lado. Porque yo no puedo creer la mitad del Evangelio y la mitad a mi conveniencia. O creo todo lo que dice la Sagrada Escritura, o simplemente no lo creo. Esa es la convicción que usted y yo debemos de tener, de que lo dice la Sagrada Escritura, es la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia es inerrante, en ella no hay absolutamente ningún error. Quizás los traductores se equivocaron, eso es totalmente muy diferente de un idioma a otro. Acuérdese que esto viene de hace muchos años. Y quizás usaron ellos en ese tiempo una coma, una tilde, una i, pero eso no quita la esencia de las Sagradas Escrituras, de la esencia de lo que nos dice y nos manifiesta las Sagradas Escrituras. Y muchos buscan buscarle errores a las Escrituras, cuando vuelvo y le digo, ahí no hay, ella sola habla. Si usted mira todo capítulo, todo versículo, ella le va a dirigir siempre a esa respuesta que el mundo dice que está errada a las Sagradas Escrituras. Y muchos, en buscar esos errores, gracias a Dios, han llegado a los pies de Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Muchos arqueólogos, muchos periodistas, mucha gente han tenido ese tiempo de poder buscar en las Sagradas Escrituras algún error, y gracias a Dios, vuelvo y le digo, tuvieron la gran bendición de que el Señor los encontró a través de buscar una inerrancia en la bendita palabra del Señor. La fe cristiana se distingue de todas otras religiones por el hecho de que sus doctrinas están basadas en los hechos contundentes de la historia. El budismo, el hinduismo y otras religiones solamente están basadas en teorías y en hechos. La verdad es que Dios
o el Dios con quien tenemos nosotros que tratar, es un Dios que es fiel a su palabra y que guarda sus promesas también. Dice que se descubrió enteramente su arco, que los juramentos a las tribus fueron palabra segura, y dice que hendió o hendiste la tierra con los ríos. Es decir, que Dios estaba cumpliendo su pacto y que Dios cumplirá con usted y conmigo sus promesas. Porque las palabras de Dios para usted y para mí, para ese tiempo de Habacuc, debía de despertar al pueblo, debía de despertar a nosotros y de reflexionar y provocar en nosotros y en ellos el deseo de escuchar lo que Dios tenía que decir para cada uno de nosotros. El profeta confiesa estar conmovido al oír el informe sobre los antiguos hechos de Dios, pero ahora el profeta también tiembla y se derrite por el temor, cuando parece que él oyera esa marcha que se avecina, ese Dios poderoso, ese Dios grande que había hecho todo esas cosas en ese tiempo. Habacuc ya como que estaba escuchando de que ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara tranquilamente hasta el otro lado y nuevamente lo volvió a cerrar. Habacuc temblaba en ese momento de ese Dios. Y por eso dice que temblaba, que estaba su cuerpo, estaba en pudrición, que sus entrañas, todo eso, hermano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo y le digo, cuando usted y yo escuchamos, cuando usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, cuando venimos a ella, usted tiene temblor precisamente de lo que nos está hablando, de lo por venir. Vuelvo y le digo, nosotros tenemos la bendición de que tenemos 66 libros condensados aquí, de que conocemos el principio, todo a través de la historia, conocemos la historia de ahora, pero también conocemos la historia de un presente y de un futuro y en lo que va a terminar este mundo. Ellos no tenían esa gran bendición, usted y yo tenemos esa bendición actualmente. ¿Cómo puede él conmoverse y temblar y al mismo tiempo también estar quieto, con calma, con una aparente seguridad? Y esa sería la pregunta de usted y mía. ¿Cómo yo puedo estar en este momento de una pandemia? ¿Cómo podemos en este momento de una crisis económica? ¿Cómo podemos estar tranquilos en una crisis familiar? ¿Cómo podemos nosotros tener esa paz y esa tranquilidad, sabiendo que si eso el Señor lo permitió es por algo? Pero ¿cómo yo tengo esa paz y esa tranquilidad para asumir eso que viene de parte del Señor? Porque acuérdese, Habacuc, por revelación del Señor, sabía lo que iba a venir. Y usted y yo, vuelvo y le digo, nosotros sabemos qué va a pasar con las personas que no acepten a Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con aquellos que se van a quedar cuando su iglesia sea arrebatada? Cuando la iglesia sea elevada y el Señor en las alturas, en una nube, dice que vamos a tener ese encuentro. Usted y yo tenemos esa bendición, pero también sabemos cuál es la eternidad de ellos, cuál es la eternidad mía. ¿Temblamos nosotros a la exposición de las Sagradas Escrituras? ¿O estamos dejando, o estamos pasando esto en vano, lo que el Señor nos ha dicho a través de tantos años? Quizás usted puede llevar 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años y estar siguiendo en lo mismo de lo mismo y no estar temblando a las Sagradas Escrituras, no estar temblando hasta ante estos eventos que estamos viviendo y que el Señor nos está captando la atención a través de esto que está sucediendo. Como lo dijo Habacuc, mi confianza no está ni en la vaca, ni en la majada, ni en los alimentos, ni en el vino, ni en nada de eso, de esta cosa. Mi mirada y mi centro es mi Señor. Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente, de que usted y yo debemos de hacer lo mismo. Ahora vemos la provisión divina de contrarrestar el temor que nosotros mismos no podemos controlar. Miramos hacia atrás y pensamos en Dios. Cuando el profeta hizo esto, comenzó a sentirse mejor y olvidó su nerviosismo, olvidó todos sus temores, y al contemplar al Dios Todopoderoso, que es lo que nosotros debemos de hacer, este Dios Todopoderoso que obra y hace milagros todavía, y en ese tiempo también quedó tan lleno de ese asombro
que comenzó a regocijarse en el Señor. O sea, ya cambió la actitud, ya cambió la posición que el profeta empezó desde el capítulo 1, el capítulo 2, pero que aquí en el capítulo 3 ya lo vemos de una forma totalmente diferente. Ya vemos una expresión de temor un poco, pero también regocijándose en el Señor, porque entendía que ese Dios grande y maravilloso que Él le había mostrado en esa visión, Él se había quedado corto. Y vuelvo y le digo, cuando nosotros venimos a las Sagradas Escrituras y nos zambullimos de una forma profunda, vamos a entender, vamos a comprender de ese Dios grande y maravilloso que usted y yo tenemos, que no importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa el virus, no importa lo que estemos atravesando, Dios es más grande que todas esas cosas. Por eso él aprendió en ese momento a regocijarse en el Señor. Él sabía que Dios no lo había olvidado y que Dios con toda certeza le daría la victoria. ¿Cree usted esto? Que en estos momentos el Señor le puede dar la victoria a usted en su hogar, que el Señor le puede dar la victoria a usted en su finanza, que el Señor le puede dar la victoria a usted en su enfermedad. ¿Cree usted en esto? Yo creo que nos falta tener esa convicción de creer a las Sagradas Escrituras, de las promesas que Dios ha dejado para usted y para mí y para sus hijos y para su descendencia. Creo que falta apropiarnos de esa Sagrada Escritura y creerle a ese Dios grande y ese Dios maravilloso que Él sigue obrando aún todavía en este tiempo. Y yo lo manifesté hace 8 días, creo, o hace 15 días, que yo he tomado esto que Habacuc lo trae hoy en esta mañana. Cuando he estado en dificultades, en situaciones adversas, siempre traigo a memoria, Señor, si tú en un tiempo que estaba mal económicamente, si yo en un tiempo que estuve sin trabajo, si en un tiempo que estuve caído, tú me libraste de eso. Yo vi tu mano misericordiosa, yo vi tu brazo en mi vida. Tú lo puedes hacer nuevamente hoy que estoy viviendo este tiempo de dificultad. Y es lo que hace Habacuc, y es lo que nos dice Habacuc, y es lo que nos dice las Sagradas Escrituras hoy. Traiga memoria lo que hizo en un tiempo el Señor, porque Él sigue siendo el mismo, o sea, Él no cambia. Él sigue el mismo ahora hablándonos a través de las Escrituras. Él sigue haciendo milagros en su vida o en la mía, pero ahí está. ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Le cree usted más al temor que le infunde el enemigo? ¿Le cree más al temor que le infunde el diablo? A todas las cosas que coloca Satanás en su vida. ¿O verdaderamente estamos firmes en esa roca? ¿Verdaderamente yo creo como Habacuc en el Dios Todopoderoso? En ese gran yo soy que hizo todos esos milagros y prodigios en ese tiempo. Eso es la convicción y lo que usted y yo debemos de tener de nuestros corazones. Y acuérdese, como padres, es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Si yo soy un padre y una madre temerosa, es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Si yo soy un padre y una madre que no busco del Señor, entonces eso es lo que ellos van a hacer también. Si yo en estos momentos de dificultad oro con mis hijos, clamo al Señor, tengo la plena confianza de Él va a la provisión para la colegiatura, Él va a la provisión para pagar los biles, Él va a la provisión para los alimentos, Él va a la provisión para pagar el mortgage, Él va a la provisión para pagar la renta. ¿Creemos en eso o no, hermano? La otra es que usted haga la acción. ¿Cuál es la acción? Si yo le mando a usted un número telefónico para que llame a cierto lugar que están dando alimentos, y usted dice, no, pero que me llegue a la casa, pues tampoco, ¿sí? O sea, tenemos que buscar los medios también, ¿no? Esa es la provisión de Dios. O sea, Dios no se va a bajar del cielo a llevarle al mercado, de tocarle a usted la puerta de su casa y decirle, yo soy Cristo Jesús, yo soy el apóstol Pablo, me envió el Señor y aquí le toco la puerta para darle este bill, darle este chequecito o darle esto. No, hermano, el Señor tiene ángeles alrededor que utiliza, hermanos, utiliza aún otras personas que ni siquiera son cristianos y los envía para ayudarnos a nosotros. Ese es el Dios que yo creo de las Sagradas Escrituras. Por eso no debemos de tener temor. Por eso debemos de tener la confianza de que si abrimos la congregación, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Porque Él sabe que lo que venimos aquí a este recinto es darle la gloria y la honra a Él. Es para alabarlo, es para alzar la mano, es para, como dice sus Sagradas Escrituras, para que estemos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en una misma unidad, de clamar para que se vaya este virus, para que sane, para que restaure. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en este tiempo.
Traiga a memoria lo que Dios hizo en un pasado en su vida. Yo estoy seguro y tengo la certeza que Él lo volverá a hacer nuevamente. No importa la situación que usted está atravesando o la que usted esté viviendo, no importa. No hay nada imposible para el Señor. Todas las cosas son posibles para su vida o la mía, pero si creemos en ese Dios poderoso y en ese Dios grande y maravilloso. Provisión de Dios para su iglesia temerosa. Provisión de Dios para ese Abacú, ese profeta temeroso. Esa es provisión de Dios, ese es el segundo punto para su iglesia temerosa. Hay momentos que nos encontramos en una posición más maravillosa que Abacú. ¿Podemos agregar a la historia? Estamos en una posición desde la cual podemos ver todo lo que Dios le reveló en ese momento a Abacú y lo que nos revela a nosotros también, y cómo todo se cumplió al pie de la letra. Los caldeos fueron levantados, los caldeos destruyeron a los israelitas, se llevaron a ellos cautivos a Babilonia, pero también a su tiempo Dios vino sobre los caldeos, los destruyó y trajo de vuelta a Jerusalén al remanente de Israel a la ciudad y fue restablecida y el templo fue reedificado. Vuelvo y le digo, ¿usted cree nuevamente en eso? Que su salud puede ser restablecida nuevamente, que su hogar puede ser restablecido nuevamente, de que su templo en su casa, en su hogar, vuelve a ser edificado nuevamente. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, hermanas. Y esto fue lo que lo convenció a Abacú y le quitó ese temor de que lo que el Señor dijo que iba a venir, ese castigo a través de su pueblo, Él lo iba a realizar, pero Él estaba confiado que Dios es un Dios de misericordia y también estaba confiado de que Él usó ese pueblo pagano, pero que también ese pueblo pagano no iba a ser exento de la justicia de Dios, y vino y trajo justicia sobre ese pueblo, pero también a la vez el pueblo aprendió esa prueba que lo llevó cautivo en Babilonia, se arrepintieron de corazón, aprendieron la lección, y entonces dices que el Señor volvió y restableció nuevamente Jerusalén y reedificó el templo. ¿Será que nosotros estamos teniendo en cuenta que el Señor nos tiene en esa prueba, en este momento de pandemia, que estamos recluidos cada uno de nosotros, para que miremos cómo estamos delante de Él, qué es lo que tenemos que quitar, qué pecado tenemos, qué es lo que no está dejando avanzar su matrimonio, por qué tanto conflicto con nuestros hijos, por qué tanto conflicto en nuestro hogar, por qué tanto conflicto en esta congregación? Vuelvo y le digo, todo este tiempo, como el tiempo de Abacú que llevó a este pueblo a estar confinado ahí, fue con un propósito. Y usted y yo hoy estamos confinados en ese propósito y en ese plan de Dios en este momento, pero usted y yo estamos atendiendo a la voz del llamado del Señor que está diciendo: hey, Denis, ¿cómo estás tú delante de la Grey? Hey, Denis, ¿cómo estás tú delante de tu esposo? Hey, ¿cómo estás tú delante de tu esposa? ¿Cómo estás tú delante de tus hijos? ¿Cómo estás tú delante allá de aquellos que tú vas a trabajar? ¿Cómo estás tú delante de aquellos que te rodean? ¿Cómo estás tú? Eso es lo que nos está llamando el Señor. ¿Cómo estás tú en la oración? ¿Cómo estás tú en esa comunión conmigo? Que es lo que primeramente Él nos está llamando la atención. Acuérdese, el pueblo en el tiempo de Abacú estaba haciendo lo mismo que el pueblo pagano estaba haciendo. O sea, no había ninguna diferencia, no había ninguna santidad. Se estaban contaminando y se habían manchado ya con todo lo que hacía el pueblo pagano. Ellos estaban obrando en ese tiempo, el pueblo de Dios. Y hoy no es exento el pueblo de Dios que se sigue contaminando, hermanos y hermanas. Por eso es que el Señor trae estas pruebas, por eso el Señor nos lleva hasta estos puntos de estar encerrados, de nuevamente encontrarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, pero a la vez decir: wow, yo puedo tomar este tiempo para hablar con mi familia también. ¿Por qué no lo hice en otro tiempo? Precisamente por eso, porque el mundo había adentrado en su hogar, porque el mundo había entrado en nuestros hijos, porque el mundo está adentrando a la congregación, hermana. ¿Por qué? Porque no estamos buscando las Sagradas Escrituras para que nos dirija. ¿Qué debemos de hacer en este templo? ¿Cómo lo debemos de pintar? ¿Será que debemos de traer luces? ¿Será que ¿Qué nos dice la palabra acerca de todo esto? ¿Cómo debemos de hacer un evento? Pues vengamos primeramente a la palabra de Dios y Él nos va a guiar cómo debemos de hacer algo. ¿Cómo debes de ser la búsqueda de un pastor? Venamos a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las condiciones que nos dice el Señor de qué
¿Cuáles los requisitos para un siervo de Dios para predicar? Pero si tomamos las cosas humanamente, vamos a errar. Pero si venimos primeramente a la Sagrada Escritura, y es lo que estamos haciendo hoy, no nos estamos saliendo de la ley humana que el Señor estableció aquí, porque también el Señor estableció gobernadores, estableció unas leyes humanas, y para abrir las congregaciones vamos a seguir la ley que ha establecido Dios, las ordenanzas las estamos siguiendo. Pero también, ¿qué dice el Señor acerca también de esas ordenanzas? ¿Cuándo debemos de desobedecer? ¿Cuándo debemos de acatar? Las Sagradas Escrituras son muy explícitas ante eso, hermanos y hermanas. Entonces, aquí en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios hay amor. En la palabra de Dios hay edificación. Pero ahora, ¿usted lo toma para su vida siempre lo que el Señor le está hablando? ¿O deja pasar eso? ¿Lo deja resbalar? Como decían las viejitas, por un oído le entra, pero por otro le sale. Y por eso no hace efecto en su vida o en la mía. Porque yo tomo lo que me conviene, pero desecho lo que el Señor me está hablando que yo debo de cambiar en mi vida. Yo creo que el libro de Habacuc nos está hablando, creo yo, como iglesia y a nivel mundial y personalmente también, del que el Señor está captando la atención en cada uno de nosotros, de que debemos hoy más que nunca de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, que hoy más que nunca, como decía una hermana, así me hagan mal, yo pago por bien. ¿No cree que esa debe ser ya la condición de cada uno de nosotros? De quitarnos todo esto que nos está perjudicando en el obrar del Espíritu Santo. Usted no sabe cuántas en la Sagrada Escritura hay tantas condiciones que el Señor nos dice precisamente para una bendición. Y yo creo que no estamos teniendo en cuenta eso. Vuelvo y le digo, tenemos en mente siempre lo que yo creo y lo que yo pienso, yo. Volvemos al yo. Pero ¿qué dice el Señor en su Sagrada Escritura? Tú dices, yo amo al Señor. Pero si usted dice que usted ama al Señor y no ama a su prójimo, entonces ¿cómo va a amar al Señor que usted no lo está viendo, hermano? O sea, ¿hasta cuándo vamos a llegar a ese punto? O sea, ¿hasta cuándo el Señor nos va a llegar a una reprensión más, por llamarlo así, como más difícil? Que tenga que quitar su esposo, su esposa su camino, que tenga que quitarle su hijo, su hija su camino, que tenga que quitarnos nuestros nietos de nuestro camino. ¿Por qué esperar hasta ese punto de tener que cambiar? O que vaya a la cárcel, o que vaya en una enfermedad a un hospital, que se quede sin trabajo. ¿Por qué, hermanos, llegar a ese punto si el Señor, vuelve y le digo, tenemos la Sagrada Escritura que nos habla desde Génesis a Apocalipsis? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? ¿Cuál fue la condición de un pueblo cuando Dios exhortó precisamente a un juicio? ¿Qué fue lo que el Señor obró cuando el pueblo obedeció? O sea, todo eso siempre nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que ese mismo Dios es el mismo Dios de ahora. Él no ha cambiado, Él no es variable. Él quiere que hagamos lo que dice sus Sagradas Escrituras. Podemos ir más allá y meditar en los hechos de la poderosa salvación y meditar en los hechos y maravillosos y la obra de Cristo Jesús. Podemos regocijarnos especialmente en el hecho de la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Mire que Habacuc dice, aunque en la higuera, y vamos a leer esto, mire lo que va a decir Habacuc, para ya ir terminando. Dice Habacuc de esta forma, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, él dice, aunque no tenga alimento. Y acuérdese que el olivo, y acuérdese que el fruto de la vid también servía como medicamento, eran medicinales. Acuérdese de esto, que el jugo de la vid, y Pablo le dice a Timoteo, le dice, acuérdate que por problemas estomacales tú debes de tomar un poco de vino. Ahorita yo no lo estoy mandando a tomar vino, para que no me vayan a malinterpretar. Le dice esta manifestación, o sea, el vino servía para esto. Acuérdese que en ese tiempo el agua
no era potable y ellos usaban un poco de agua. Dice John MacArthur y algunos comentarios, era 8 de agua por 1 del jugo de la vid, o sea que era más agua que el jugo de la vid. Y también el olivo, o sea el aceite de oliva se usaba para las heridas también. O sea, dice, aunque falte eso, aunque no haya medicamentos, aunque no haya las vacas, aunque no haya las ovejas, con todo eso yo me voy a gozar. O sea, no hay economía, o sea, no hay intercambio de vaca, de ganado, o sea, no hay un intercambio económico. O sea, mire que Habacuc dice, aunque todo esto yo estoy atravesando, aunque en todo esto yo estoy pasando, yo me voy a gozar en Jehová, yo me voy a alegrar en Jehová. Ahí donde está el inconveniente de usted y yo, que creo que no estamos entendiendo entonces al Dios verdadero de las Sagradas Escrituras, que aún estando, como dice Habacuc, con todo eso en medio de nosotros, debemos de regocijarnos en el Señor. Que a usted esa adversidad que dice Habacuc, que fuera una, por ejemplo ahorita como la pandemia, no lo llegue a un abatimiento de su espíritu, que no lo llegue eso a dejar de orar, que no lo lleve a usted esto de dejar de leer las Sagradas Escrituras, que no lo deje a usted esto de ver los sermones, absolutamente nada de eso. Que antes, por el contrario, usted pueda levantarse como Habacuc y pueda cada día abrazar más al Señor, que sea su despertar, que sea su acostarse continuamente, de poder dialogar, de poder hablar con Él para que le muestre o le quite todo lo que usted está atravesando en este momento. Dice Habacuc, con todo yo me gozaré en Jehová y me gozo en el Dios de mi salvación. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que es salvo? Entonces usted debe de gozarse en ese Dios, que Dios le ha prometido cosas celestiales y no cosas terrenales. Y eso fue lo que entendió Habacuc en esa visión, que no importaba que los iba a llevar a cautiverio, que no importaba que los iba a llevar a esa situación que estaba atravesando y que estaba viviendo. Él estaba confiado de que el Señor lo iba a librar de esto, iba a restablecer su nación, iba a restablecer el templo, lo iba a reedificar. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener en memoria y en cuenta, que si usted y yo somos salvos, si hoy llegara a alguno de nosotros a pasarnos algo, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Qué bendición tan grande. Y acuérdese, Habacuc no tenía esta gran bendición que tiene usted y yo, que tenemos la Sagrada Escritura y podemos ver todo el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del madero. Él no sabía absolutamente nada de eso. Y usted y yo, vuelvo y le digo, sabemos toda la historia del principio a fin, cómo fue la creación y cómo va a estar limpio todo esto, cuál va a ser el reinado de Cristo Jesús. Todo eso nosotros ya lo sabemos, pero creo que no estamos temblando, creo que no estamos oyendo, no estamos escuchando la voz del Señor. Si alguna vez se presentó una situación realmente desesperada, fue cuando el Hijo de Dios fue crucificado en un madero y fue sepultado en una tumba. Los discípulos estaban deprimidos, pues todas sus esperanzas se habían desvanecido, pero Dios obró y actuó milagrosamente en la resurrección. Y es lo que Dios hace en su vida y en la mía. Cuando el enemigo dice no se puede hacer nada, viene el Dios milagroso y dice, aquí yo estoy presente, Yamín, para aportar a la colegiatura de tu hija. Oh, Yamín, yo estoy aquí para aportar para la renta. O sea, Dios dice, yo estoy aquí presente en tu vida, yo no me he olvidado de ti, yo sigo siendo el mismo de ayer, yo sigo siendo el mismo de ahora, yo sigo siendo el mismo de mañana. Y acuérdate, yo te ofrecí cosas celestiales y no cosas terrenales. Acuérdate que mi palabra dice, yo te doy el pan de cada día, yo no te dije el pan de mañana. Acuérdate que yo también dije que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero volvemos al mismo punto, creemos en el Señor, en ese Dios milagroso, en ese Dios grande y maravilloso. El Señor demostró que Él seguía siendo Dios, que con Él nada era imposible. La resurrección de Jesucristo no era una idea, sino también era un hecho, y fue un hecho real, y lo vemos en la historia. Por sobre todos los hechos, el más glorioso de todos fue Cristo Jesús mismo. Tenemos los detalles de su vida terrenal en los evangelios para que tengamos consuelos en los días de la turbación o en los días que vienen por venir, que no son mejores. Vuelvo y les digo, Habacuc no sabía absolutamente nada de esto. Y usted y yo hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la Sagrada Escritura, que la podemos escudriñar de Génesis hasta Apocalipsis. Habacuc no tenía esto, hermanos y hermanas. Y ustedes
privilegiado, yo soy privilegiada al tener una Biblia, de poderla escudriñar, de poderle decir al Espíritu Santo, abre mis ojos, abre mi entendimiento para poder ver la maravilla de tu palabra, poderla entenderla, poderla asimilar. Vivo y le digo, usted y yo somos más privilegiados que Abacú en ese tiempo. Pero estamos haciendo caso a la bendita palabra de Dios. El Hijo de Dios supo qué era estar cansado, qué era estar abrumado, qué era estar debilitado físicamente. Transpiró también gotas de sangre en su agonía. Supo cómo enfrentar el mundo y también el poder de Satanás en el infierno amalgamado contra él. O sea, Él sabe de su tribulación. Él sabe lo que usted y yo estamos atravesando, porque Él vino a eso, a experimentar, a vivir lo que usted y yo sentimos, hermanos y hermanas. O sea, para Él no hay absolutamente nada que se le pueda escapar de usted y de mí, porque Él vino a eso. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y Él vino a vivir como usted y como yo en esta tierra, para podernos entender y podernos dejar estos 66 libros que al abrir las Escrituras vamos a mirar y vamos a observar y vamos a reflexionar. Cada persona, ¿qué fue lo que vivió? ¿A quién acudió? ¿Y cuál fue la obra del Señor en esas vidas? Vuelvo y le digo, ellos no tenían absolutamente nada, solamente el Señor colocaba el Espíritu, obraba en cada persona. Cuando ya terminaba su labor, se iba el Espíritu, el Señor le quitaba, venía y obraba en otra persona, y eso era lo que hacía. Pero ahora el Espíritu de Dios mora en usted y en mí. El Espíritu de Dios está en usted y en mí. Hemos sido sellados hasta el día de la redención. Quiere decir que donde usted y yo vamos, Satanás sabe quién es el hijo y la hija de Dios, porque usted ha sido sellada con el Espíritu de Dios. Satanás sabe quién es usted. Satanás sabe de que si no hay un permiso del Señor para tocar su vida o hacer algo en su vida, Él no lo puede hacer. Por eso le digo, a veces pensamos, a veces hay muchas personas que tienen todo el tiempo echándole la culpa a Satanás y viven echando a Satanás de su vida, cuando en realidad, si el Señor no permite que pase algo en su vida, no lo va a hacer. Son decisiones que nosotros tomamos ya conociendo la bendita palabra del Señor, que nos llevó a ese punto que es muy diferente. Por eso hay mucho atando y desatando a Satanás, cuando Él ya no tiene nada que ver en usted y en mí. Por eso el Señor pagó en la cruz del madero todo eso, para limpiarnos de esa sangre preciosa, de todo esto que escuchamos muchos rollos y muchas cosas en muchas iglesias. Y que en realidad, hermanos y hermanas, no es así. Ya el Señor hizo la obra en la cruz del madero. Vuelvo y le digo, las decisiones que usted tomamos, y muchas veces, vuelvo y le digo, cuando viene la disciplina del Señor, a veces nos lleva a una calamidad doméstica, a veces nos llega una enfermedad de que puede pasar. Sí, Señor, puede pasar, porque Él es el Rey soberano de esta tierra, y la única forma para captar la atención, para llamar la atención suya y mía, de que estoy obrando mal, de que estoy en pecado, pues es esa. Y Él lo puede hacer en la actualidad, pero no le echen tanto la culpa a Satanás, porque Él sabe quién es el hijo y la hija de Dios. Y si no hay un permiso, si no hay un consentimiento del Señor, Él no puede obrar, hermano y hermana. Tenga en mente eso. Sigamos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo dice Hebreos 4:15. Él sabe todo acerca de nuestras debilidades. Mis hermanos, Dios es la respuesta a sus preguntas, y Dios es la respuesta a sus problemas y dudas. No importa cuál sea la condición, usted puede alegrarse en Él, en su salvación, y poder decir como el profeta Abacú: me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como lo dice segunda de Pedro 3:15. Dios es un Dios tan misericordioso que está siendo paciente, hermanos y hermanas. Por eso la importancia de vivir en esa santidad, de ir progresivamente buscando esa santidad. Por eso la importancia, la presura de predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, donde quiera que vamos. Dios está siendo paciente para que todos lleguen al arrepentimiento, para que muchos lleguen a la salvación y a la vida eterna. Estamos cumpliendo esa gran comisión de hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura. Para terminar ya,
El mensaje de este libro pone de relieve que aunque sea llamado pueblo de Dios, puede ser objeto del juicio de Dios. Y esta advertencia es para que miremos cómo andamos en los caminos del Señor. Pidamos al Señor que seamos capaces de alcanzar la madurez espiritual de Habacuc, con esa fe robusta, igualmente de tener el discernimiento cabal de las cosas del Señor, que el Señor sea amado por lo que es y no por lo que nos da. Yo creo que hoy en día tienen muchos ese concepto, aman a Dios por lo que nos da, y muchas iglesias tienen esa, que por lo que el Señor es. Yo creo que ahí es el punto de partida suyo y mío. Debemos de amar al Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es en realidad. Por eso le digo, cuando vemos los atributos del Señor, cuando estudiamos los atributos, cuando predicamos los atributos, a veces hay una controversia, hay un choque, porque siempre han escuchado, Dios es amor, amor y amor, y Dios tiene mucho más para brindarnos a usted y a mí. Tú y yo somos los poemas de Dios. Y no es realmente una exageración decir que somos poemas musicales. Así como Habacuc colocó este poema musical, ¿cómo sonaría su vida y la mía si le colocáramos música? ¿Cómo sonaría su vida y la mía si le colocáramos música como Habacuc le colocó en este poema hermoso o este salmo que él compuso para el Señor? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Dios mío, porque eres bueno, grande y poderoso y maravilloso. Gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos permitiste abrir el libro de Habacuc, Señor, que tu Espíritu Santo habló a través de ella. Gracias, Dios, por esta enseñanza de tu Sagrada Escritura, por medio de la visión que le diste al profeta Habacuc, Señor, y que hoy nos habla a través de tu predicador, al exponer tu bendita palabra, Señor, de que no importa si somos el pueblo escogido, que no importa si somos cristianos, si estamos obrando y si estamos andando mal delante de ti, tú también vas a traer a nuestras vidas pruebas, tú también nos vas a disciplinar, porque somos hijos. Tu palabra dice que si somos bastardos, pues tú no vas a hacer nada si no somos hijos, pero que si somos hijos tuyos, tú vas a traer disciplina, tú nos vas a llevar a una corrección, para que nuevamente volvamos a ese camino. Padre, y oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, de aquellos que se han apartado de tu obra, de aquellos que alguna vez fueron líderes, de alguna vez que estuvieron en tu congregación. Padre, oramos nuevamente que los traigan nuevamente, Señor. Inquiétalos, Señor, de una u otra forma. Tú sabes cómo inquietarlos, Señor, para que vuelvan a congregarse, para que vuelvan nuevamente a ser esos grandes líderes, Señor, porque tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces nuevamente tú lo vas a levantar. Nosotros juzgamos, pero nosotros no somos nadie para juzgar a una persona que tú ya le has dado esos dones, oh Padre Santo, para tu obra, para tu reino, Señor. Porque así como tú perdonas, si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, tú tampoco nos vas a perdonar a nosotros cuando vamos en esa sumisión, cuando vamos a buscar ese perdón divino tuyo, Señor. Ayúdanos a comprender esto, Señor, que tú quieres una iglesia unida, una iglesia en amor, una iglesia que se llegue en ese mismo sentir y en ese mismo obrar, porque tú eres la cabeza y cada uno de nosotros, dice tu palabra de Dios, somos los miembros. Y si un miembro se duele, nos debe de doler a nosotros también lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa misericordia con el prójimo, como nuestros hermanos en Cristo también. Ayúdanos, oh Padre eterno, a entender la Sagrada Escritura de una forma humilde, de una forma como tú deseas, si quieres, Padre eterno. Gracias, Dios mío, por todo lo que hiciste hoy en la reunión. Gracias, Dios mío, por poder abrir las puertas para congregarnos el próximo domingo, el domingo 6 de septiembre, de poder abrir esas puertas, Padre eterno celestial, de poder alabarte, de poder glorificarte y de poder clamar, Señor, de que haya sanidad a la nación, que haya sanidad en nuestra vida, que haya sanidad en esta congregación cristiana unida. Trae sanidad, Padre, trae sanidad, Padre, trae sanidad. Es lo que estamos pidiendo y obrando. Y en estos momentos, Señor, trae sanidad, Señor, trae sanidad, sanidad, sanidad. Tu pueblo está herido, Señor. Tu pueblo, Padre Santo, Señor, Dios mío, está clamando, Señor,
por la bendición de los empleos, tu pueblo está clamando por la bendición de nuestros hogares, tu pueblo está clamando por las congregaciones nuevamente puedan unirse, tu pueblo está clamando, Señor Dios mío, por la sanación, oh Dios mío, de aquellos que están con este COVID-19, tu pueblo clama, Señor, trae sanidad, Señor. Y eso es lo que tenemos, ese sentir que has colocado, Señor, de poder y abrir la congregación el día 6 de septiembre, de clamar y buscar tu rostro en unidad, Señor, y en ese amor que tú deseas. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y por tu misericordia. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros, por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Gracias, le doy a con ustedes. No se olvide, ahorita siguen las alabanzas. Luego los jóvenes, y el lunes nos vemos en una nueva reflexión y 3:30 de la tarde, 3 de la tarde, si no hay ningún inconveniente, ningún problema. Cuídense, que el Señor les bendiga y les proteja. Shalom, que la paz esté con cada uno de ustedes.